La historia da comienzo con nuestro protagonista, el cual se despertaba luego de ponerla en su sueño. Protagonista levanta la sábana, asegurándose de que no la haya manchado. Suena aliviado luego de ver que no había nada. Al mismo tiempo comentaba que tener esa clase de sueño a los 40 años, pero, aún así tenía envidia de que la otra persona sea tan joven, comentando que ya no sabía de qué estaba hablando, pero pensando así en cuando fue la última vez que tuvo ese tipo de sueño. Luego de eso el protagonista mira a sus alrededores, estando un poco confundido porque no reconocía el lugar donde estaba. Ahí vemos como mientras intentaba recordar su cabeza empezó a dolerle, mientras se preguntaba en dónde estaba, remarcando que aún así la habitación era muy grande, era muy diferente a su casa. Las cosas en la habitación parecían demasiado caras, preguntándose si estaba en alguna habitación de un hotel. Mencionó que eran alrededor de las 12 del mediodía. Protagonista comenta que iba caminando luego de salir del trabajo donde resbaló y terminó cayendo, mencionando que lograba recordar una mujer en un auto rojo brillante. El protagonista acomoda sus pensamientos y mencionando que aquella mujer lo había atropellado con ese coche, pero aún así se alegraba de estar vivo. El protagonista se pregunta el por qué esa mujer no lo había llevado al hospital, pensando que la mujer que lo había atropellado era hija de alguna familia rica y que seguramente se encontraba en un hospital VIP ya que estaba recibiendo un tratamiento que solo podía ver en televisión. En eso vemos que se acerca una hermosa enfermera, la cual sonrió mencionándole que ya había despertado. El protagonista piensa que era una mujer muy hermosa como era de esperarse de una sala de hospital VIP. La enfermera le preguntaba cómo se sentía llamándolo señor Hirose. El protagonista responde que aún le dolía pensando así si realmente su voz se escuchaba así antes. La enfermera inclina la cabeza diciéndole que llamaría a la señora inmediatamente. El protagonista se veía feliz pensando que ella era realmente hermosa. Luego de eso entra una mujer la cual se miraba muy preocupada. El protagonista pensaba quién era aquella mujer pensando que se trataba de una extranjera. Ahí vemos una toma enfocada en la trama de la MILF. La mujer abrazó al protagonista presionando su cabeza contra su pecho, la mujer con lágrimas de sus ojos y decía que cuando le informaron que él estaba en el hospital llamándose a sí misma mami, el protagonista pensaba mamá, ¿es esta mi mamá? Aún así el protagonista pensaba que sus pechos eran realmente suave pero no podía respirar. En el fondo se escucha la voz del doctor el cual mencionaba que su hijo parecía estar sufriendo pero aún así mencionó que aunque se trataba de su importante hijo no se podía evitar que esté preocupada por él. La madre del protagonista rápidamente se disculpó comentando que estaba demasiado preocupada por él. El protagonista piensa que no podía seguirle el ritmo a los eventos poco realistas que estaba viviendo. Luego de ello vemos al doctor revisar el cuerpo del protagonista. Por alguna razón la madre y la enfermera se miraban ruborizadas al ver el cuerpo del protagonista. El doctor le dice que si podría decirle su nombre y fecha de nacimiento para confirmar el estado de la memoria del protagonista. El protagonista responde las preguntas correctamente a lo que su madre se veía muy alegre por ello con lágrimas en sus ojos. Protagonista piensa que aunque se golpeó la cabeza no tenía problemas con sus recuerdos. El doctor responde que parecía que se recordaba a sí mismo, por lo que se encontraba un poco aliviado de momento. La madre del protagonista felizmente se alegraba porque ésta aún recordaba a su mamá. El protagonista la mira confundido a lo que su madre lo miró con confusión al doctor que se encontraba prestando atención. Le pregunta que por qué había olvidado la cara de su madre. El protagonista confundido piensa, madre, esa persona. Luego de eso lo vemos responder que no era posible que una persona tan hermosa y joven sea su madre. La madre del protagonista lo mira aterrada para luego estallar en llanto. El doctor se acerca él comentándole un poco sobre su situación. Le dice el protagonista que él había estado en coma durante 3 días desde que lo llevaron al hospital, preguntándole a si recordaba lo que le había pasado. El protagonista piensa que la pregunta era realmente sencilla porque lo había recordado apenas se había despertado pensando así en cómo había caído en esa situación. Aquí tenemos un flashback donde el protagonista dice estar seguro de que se había caído por una pendiente de camino a casa. Eso vemos otras imágenes en su cabeza donde estaba siendo perseguido, pero eso no era verdad. El protagonista se encontraba teniendo un cruce de recuerdos, su memoria estaba siendo alterada. El protagonista entra en conmoción por dichos recuerdos, fuertes dolores de cabeza lo invaden mientras
Tienes esos recuerdos con esas personas. Empieza a gritar de la nada recordando sus traumas pasados mientras pedía ayuda a su madre y el doctor intentan calmarlo. Ahí vemos a la madre muy molesta, mencionando que esas malditas mujeres lo habían dejado así por lo que nunca las perdonaría. El doctor le dice nuevamente que se calmara ya que de cualquier manera pasaría tiempo antes de que se recupere de su lesión. El doctor aleja a la madre del protagonista diciéndole a que descansara un rato, que ya podrían hablar cuando recupere su memoria y esté más tranquilo. El protagonista se asienta pensando qué diablos era eso. Miraba sus manos pensando que no solo su cuerpo era diferente sino también su cara. El protagonista le dice a la enfermera que si podría pasarle un espejo. La enfermera le dice que por supuesto, pero su cara no tenía ningún rasguño. Protagonista al ver su cara grita, a lo que su madre preguntó si acaso tenía algún nuevo trauma. El protagonista confundido dice que esa no era su cara. El doctor dice que no parece que hay algún problema. La enfermera comenta que tenía razón a pesar de que se había golpeado la cabeza milagrosamente no tenía ningún tipo de cicatriz, que aunque el protagonista se torció el tobillo y se raspó las rodillas y codos, todo eso se había curado de inmediato. Protagonista piensa que eso no era su cara ya que era mucho más joven. El protagonista mira a su madre a lo que ésta se vio enrojecida. Protagonista luego de verla piensa que no era de extrañar ya que siendo un chico tan guapo ellos relacionaran como madre e hijo. Su madre le pregunta si pasó algo mientras vemos al protagonista pensar que había ocurrido esto no era un sueño porque le había pasado esto. En ese momento vienen los mismos recuerdos del protagonista donde estaba siendo atacado. El doctor le dice que no se preocupara diciéndole que tenía que descansar ya que ellos hablarían cuando estuviera más tranquilo. El doctor se disculpa con la madre diciéndole que lo mejor era dejarlo descansar, a lo que la madre estuvo de acuerdo. El doctor le da indicaciones al protagonista de que si algo sucede solo tenía que presionar un botón y la enfermera vendría de inmediato. El protagonista piensa que el dueño de ese cuerpo era 10 años mayor, mucho más joven que él, y luego por el bien de la trama a la madre del protagonista se le desatan los cordones, a lo que el protagonista se enfocó en su gran trama viéndose ligeramente ruborizado. Desvió la mirada pensando en que la trama de su madre era realmente grande. Luego lo vemos retractarse ya que supuestamente esa mujer era su madre. ¿Cómo podría avergonzarse? El protagonista, que aún estaba confundido, pensaba qué diablos estaba pasando, mencionando que tuvo un accidente en una fuerte nevada mientras regresaba del trabajo, pero ahora está en un hospital incluso no recordaba la cara de su madre. Era demasiado extraño. La madre del protagonista se despide diciéndole que regresaría más tarde. El protagonista mira un calendario que había justo al lado de la puerta pensando que la fecha de la temporada de otoño era diferente. El accidente había ocurrido el sábado 21 de marzo, que debería ser el día del equinoccio de primavera, pero a la fecha era otra. Incluso el día y semana todo era diferente. Cambiando la escena, nos encontramos en el pasado del protagonista. Nos cuentan que aunque las escuelas eran mixtas, los chicos se encontraban en un entorno aislado. Las chicas se encontraban emocionadas por la presencia de los chicos. Estás muy morado, aunque por el momento no podían tocarlo, solo verlos. Los chicos que se miraban un poco tímidos en la esquina. Todo eso se debía a que los estudiantes estaban a punto de entrar en la pubertad. Esta medida había sido tomado para proteger a los chicos ya que los hombres en este mundo eran realmente escasos, por lo cual las niñas tenían fuertes impulsos y deseos. La directora anuncia la graduación de los chicos y a qué hace su entrada nuestro protagonista. Chicas enloquecieron al ver al protagonista. Estos se veían en un estado de euforia. Entra nuestro protagonista entrado en pánico puesto que tenía mucho miedo. Cuando termina la graduación, edificios escolares se dividirán entre hombres y mujeres. Las chicas que no podían relacionarse con los chicos tenían pocas oportunidades al final de la graduación. Con eso la directora da fin a la reunión de graduación. Da indicaciones a los chicos del que se movieran primero bajo instrucciones de los maestros. Las chicas que no se veían visiblemente inquietas, mientras que la directora piensa que 10 minutos estaría bien y así da la orden de que se movieran las chicas. También las chicas se abalanzaron sobre la directora pidiendo hablar con nuestro protagonista. Estas que se veían realmente desesperado, que le decían a la directora que se apartara del camino. Aquí vemos a nuestro protagonista y su amigo murmurar que durante la ceremonia a la chica los estaban viendo todo el tiempo. Tenía miedo de que los atacaran si salieron corriendo de la escuela. Las chicas que habían llegado tarde eran detenidos por la seguridad. Ahí los vemos darse por vencidas. Las chicas se veían frustradas porque solo querían ver su rostro. El protagonista se relaja diciendo que era seguro estar el edificio de la escuela. Uno de los guardaespaldas le dice que el auto vendría pronto. Cambiando de escena, vemos unas chicas reunidas. Estas chicas son presentadas como la luchadora invencible de Bancho, Enomoto Mitsuki,
la cinturón negro en karate, Bito Kuroe, y la más inteligente, Shiemi Shimoyama. Las chicas se encontraban teniendo una charla casual. Una de ellas dice que ahora que se había graduado no sabe qué va a hacer, la otra le menciona que no tenía más remedio que unirse a una pandilla de gángster, a lo que ella respondió que tenía razón. Shimoyama le dice que había otra forma, ambas preguntaron otra forma. Shimomiya dice que podría comprometerse con un chico, ambas estaban de acuerdo, pero la violación era un delito. Shimoyama menciona que si quedaba embarazada podrían dar a luz a un niño, mencionando que había oído si traía a un niño podrían vivir sin trabajar. Mitsuki dice que si dará a luz a un niño sería con Yu, nuestro protagonista. Shimoyama le dice que reunieran algunas chicas, si eran del club de fans sabrían su ubicación. Cambiando la escena volvemos con el protagonista, el cual ya se encontraba en el auto. Este ordena que detuvieran el auto. Una de sus guardias le dice que solo tenían 5 minutos en el auto. El protagonista dice que hoy era el último día y por ello quería caminar un poco. Sus guardas le dicen que lo acompañarían, pero este se niega comentando que por aquí parecía un lugar seguro. No sabes lo que te espera, Rey. La conductora le dice que lo esperaría más adelante. El protagonista se estira pensando que no le pasaría nada. El protagonista piensa que debería decirle adiós a la calle que siempre miraba desde el auto mientras iba a la escuela. Al lado de ellos pasaba una señora. El protagonista se miraba visiblemente asustado. La guardia suspira aliviada. En ese momento se escucha una voz llamar al protagonista, diciéndole que esperara. Las guardias se apresuran a correr. Una de las guardias dice que no podrían escapar, así que ella las detendría. Estos que corrían en dirección al coche eran interceptados por otro grupo de chicas. La guardia le ordena que cruzara el puente. Para llegar al chocho, el protagonista empieza a correr. Cuando Shimoyama y su grupo aparecen, esta menciona que todo iba según lo planeado. El protagonista pensaba que si cruzaba el puente estaría a salvo. Shimoyama apresura a las demás. El protagonista, quien estaba asustado, se preguntaba qué era esto, por qué lo miraban así. Esas chicas daban miedo, no podía dejar que lo atraparan. La conductora miraba la situación queriendo ir a su rescate. Es fácilmente derrotada por Mitsuki y Kuroe. Una de las chicas toma al protagonista por la espalda diciéndole que por fin lo había atrapado. El protagonista estaba tan cansado que yo podía liberarse. Al mismo tiempo se unía otras dos chicas. El protagonista piensa que era muy pesada, si esto seguía así sería violado. Una de las chicas manosea al protagonista, esta cae desmayada por la excitación. El protagonista luchaba para salir. Las chicas le decían que dejara de moverse. El protagonista da una mala pisada, provocando que todos cayeran por las escaleras. Kuroe y Mitsuki se encontraban en pánico al ver la sangre que salía del protagonista. Deciden escapar. A la escena llega la policía, quienes rápidamente llamaron a emergencias.